Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, queridos y amados hermanos y amigos. El día de hoy vamos a llegar a la última parte del estudio del capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a terminar con este punto que hemos denominado Enfrentando los tiempos peligrosos, parte 2, con la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a los versículos del 14 al 17 de este capítulo 3 de Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo, para poder contrarrestar a los falsos maestros, usó las conjunciones pero, que van a denotar claramente cómo Timoteo tendría que afrontar a estos hombres impíos que se iban a introducir astutamente en la iglesia del Señor. El día de ayer vimos el primer pero, ¿recuerdan? El primer pero quería enseñarnos que era el testimonio, el ejemplo de una verdadera vida, de una vida piadosa y consagrada a Dios que Timoteo pudo observar en Pablo, era lo que lo iba a diferenciar de estos hombres impíos. Para lo cual Pablo resaltó 9 características importantes en las que un verdadero siervo de Dios se iba a diferenciar de estos falsos profetas. Lo revisamos el día de ayer. Hoy veremos el segundo pero. Y esto es que un siervo de Dios debe estar arraigado y cimentado en la palabra de Dios, pues es una de las características más resaltantes de un auténtico siervo de Dios. Es su dependencia, su fidelidad, su enseñanza, que su estilo de vida esté claramente basado en la sana doctrina de la palabra de Dios. Una sana doctrina, no contaminada ni adulterada con doctrinas humanas o satánicas que permiten a los falsos maestros aprovecharse de las ovejas. La única manera de contrarrestar las mentiras de Satanás es usando la verdad de Dios que la encontramos en su palabra. Como los profetas el Antiguo Testamento decían, igual nosotros debemos decir, así ha dicho el Señor. Veamos los puntos más resaltantes que Pablo enseña a Timoteo. Punto 1. Persevera en la palabra de Dios. Pablo anima a Timoteo a perseverar en todo lo que había aprendido de las Sagradas Escrituras desde su niñez, pues él había sido instruido correctamente en la palabra desde muy niño. Recuerden que su abuela Loida y su madre Eunice lo habían instruido en la palabra y él había sido persuadido, él había sido forjado, formado en la palabra de Dios. Esto nos habla de la gran importancia y el gran impacto que tiene la enseñanza de la palabra de Dios desde la niñez. Y nosotros que somos padres, somos los llamados a enseñarle la palabra a nuestros hijos. Como nos dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante recordar estas tremendas palabras en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, soy Israel, y cuida de ponerlos por obra. Miren la importancia nuevamente, ¿no? Para ponerlos en práctica, para ponerlos en obra, para obedecerlos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ojo, hermanos, escuchen que el Señor primero está mandando al pueblo de Israel a ponerlas en práctica, a obedecer estas palabras. Esto era una instrucción. Esta enseñanza a los hijos iba acompañada
de poner en práctica, de vivir la palabra, que es la manera correcta de poder transmitir la palabra a nuestros hijos. Punto 2. Pablo recordaba a Timoteo que las escrituras, el estudio de las escrituras, lo guiaron a la salvación. Las escrituras nos conducen a la salvación. Según Timoteo 15b dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios le muestra al hombre su condición, su situación grave de condenación y perdición en la que se encuentra. La palabra de Dios lo guía al arrepentimiento. Dios le revela al hombre, a la mujer, la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora en favor del pecador. Le muestra la gracia, le muestra que la salvación es por gracia y a la cual podemos acceder todo por medio de la fe en Cristo. La palabra de Dios tiene toda la información que un hombre necesita para acceder a esa salvación bendita que el Señor Jesucristo logró por nosotros en la cruz. Nos lleva a la salvación. Punto 3. Las escrituras son verdaderas y son confiables. ¡Qué tremendo! Dice 2 Timoteo 16a, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Génesis al Apocalipsis. Ha sido soplada por Dios. Absolutamente toda la escritura ha sido inspirada por Dios, para lo cual Dios utilizó a 40 hombres en un lapso de 1500 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan, para revelarnos su palabra, revelación que se selló en el Apocalipsis, la cual ya nadie puede ni quitar ni agregar nada. Escuche bien, mi hermano, la revelación de Dios, la cual fue progresiva, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en un lapso de 1500 años, ha sido sellada por el mismo Dios. Nadie puede pretender añadir una nueva doctrina o una nueva enseñanza, supuestamente por revelación que Dios da, entre comillas, a profetas o apóstoles, porque eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios ya está escrita y revelada, y no hay nada más que añadir. Y esto es importante. Las escrituras son confiables y verdaderas y no requieren nada más. Punto 4. Las escrituras son útiles. En este contexto de tiempos peligrosos en que gente con mala doctrina entra a la iglesia, las escrituras, como dice 1 Timoteo 16b, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es impresionante el papel que juega las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en este contexto de infiltración de falsas doctrinas en la iglesia. Pues la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, la que va a ser útil, la que nos va a servir para 4 cosas. 1, para enseñarnos. Para enseñar cuál es el camino correcto, el camino de rectitud, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere que obedezcamos. 2, para redarguirnos, para hacernos darnos cuenta de lo incorrecto, de donde hay falta de rectitud, donde no es palabra de Dios y que podamos diferenciar lo correcto de lo incorrecto. 3, corregir. Algunas veces nos estamos desviando del camino de rectitud, ¿no? Y la palabra de Dios nos va a traer, nos va a corregir, nos va a alinear, nos va a hacer volver al camino. Recuerden la oración de David. Le decía, Señor, escudriña mi corazón, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto, el camino recto. Señor, que en mi corazón, si mi corazón se está desviando, tú, Señor, atráelo, encamínalo. Eso hace la palabra de Dios, corrige nuestro corazón cuando alguna falsa doctrina, algún falso pensamiento quiere invadir nuestra vida. Instruir. La instrucción es el entrenamiento que nos da la palabra en el camino de rectitud. Qué útil es. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos entrena, nos instruye. Y por último punto, las escrituras nos capacitan para el servicio. Según Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está diciendo a Timoteo, lo único que tú necesitas para enfrentar estos tiempos difíciles es la palabra de Dios. Esta palabra que te va a ser usada por Dios, en primer lugar, para transformarte. Va a señalar la manera de llegar a ser un siervo de Dios, forjado, transformado, perfecto, santo, correcto.
Esto es la obra de la palabra de Dios en la vida de los hombres y mujeres que se han rendido a Cristo. Es debido al trabajo de la palabra de Dios en su vida que un hombre así es transformado y se va a distinguir y va a ser capaz de ser de ejemplo para la grey, para otros cristianos. Vamos a poderlos imitar porque está siendo sometido al trabajo, a la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas por medio de su palabra. Recordemos que Dios y su palabra son uno mismo. Luego, la palabra lo va a equipar, lo va a entrenar, lo va a preparar para poder servir a Dios correctamente. De tal manera que tanto su vida como su servicio sea digno de imitar y diferenciar de los falsos maestros. Todo esto es producido por la palabra de Dios a la cual el siervo de Dios tiene que tener como ancla en su vida. Terminamos, hermanos. Estudiamos los tiempos peligrosos, como hombres malvados, amadores de sí mismos, soberbios, intemperantes, hombres blasfemos, hombres soberbios, se van a introducir en la iglesia. Van a abrir iglesias con falsas doctrinas, con ideas humanas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y van a querer ser esto usado por el enemigo para hacer tropezar a mucha gente. Hay mucha gente que se desilusiona a esto. Pero el Señor nos ha ahora enseñado cómo contrarrestar esto. Mediante 2 puntos, 2 peros. El primer pero es que el siervo de Dios está llamado a ser de ejemplo, digno de imitar por su conducta, una conducta digna de un siervo de Dios, de un hombre santo, con 9 rasgos muy distintivos, muy claros de un hombre de Dios, para que uno pueda discernir y mirar, porque por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y número 2, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero, ¿no? Recuerda, persevera, persiste en lo cual fuiste formado de tu niñez, en la palabra de Dios. Timoteo, recuerda, todo es con la palabra de Dios. No te olvides, Timoteo. ¿Sí? La palabra de Dios te ha guiado a la salvación. La palabra de Dios es verdadera, es confiable. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, en el camino de rectitud. Y la palabra de Dios te va a equipar, te va a capacitar para que seas un verdadero siervo de Dios, digno de imitar y que te puedas diferenciar de un falso maestro para que los hermanos no sean afectados. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y quiero invitarte una vez más a ti, amigo, que nos has acompañado esta semana en el estudio del capítulo 3 de 2 Timoteo. Si fuiste afectado por alguna falsa enseñanza, por un falso maestro, el Señor te está llamando. Olvídate de ese incidente. Ven a Cristo, ven al camino de la rectitud. Recibe la salvación de Dios, reconcíliate con el Señor o entrega tu vida a Cristo, que el Señor te está esperando. Oremos. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, porque Señor, por tu inmenso amor y misericordia, Señor, pusiste este pasaje en tu palabra para advertirnos que vendrían tiempos peligrosos, que falsos maestros, que herejes, que hombres, Señor, llenos de pasiones desordenadas, llenos de codicia, iban a infiltrarse, iban a levantar, Señor, iglesias con el nombre de cristianas para engañar a tus hijos, para engañar a gente, Señor, que no te conoce. Y esa gente, Señor, termina siendo afectada. Pero Dios nos has enseñado que a través de un buen testimonio, que a través de tener tu palabra como ancla en nuestras vidas, podemos enfrentar a estos falsos maestros, Señor. Te ruego una vez más, Señor, por todos los oyentes que una vez fueron afectados, que tú los traigas hoy nuevamente al camino correcto y que aprendan a disfrutar de una vida cristiana correcta, que no es fácil, Señor. Requiere mucha renuncia, requiere padecer persecución, pero Padre, tenemos el premio de la vida eterna. Te alabamos y te damos toda la gloria y honra, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.